Al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, primera de Pedro 4:8. Sobre todo, sométanse los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor es la mejor alfombra y la mejor protección para cada una de las cosas que hacemos. Y siempre estar en amor, porque Dios es amor. Eury, perdona que te interrumpa, falleció el doctor Dionisio Soldevila. Ay, qué acaba pena. de publicar su hijo en su cuenta en Twitter. Qué pena. Que es editor deportivo, y lamentamos mucho, no tenemos más información, si estaba enfermo, de qué murió, nada. Lo conocí al doctor Soldevila, un gran científico. Dionisio Soldevila, el cronista deportivo, era hijo del doctor Dionisio Soldevila. Que oye la luz, no sabía eso. La luz. Tú sabes que hay un tendón y un tríceps que lleva su nombre. Claro, y los libros de anatomía se han cambiado. No, yo no sabía que Dionisio era hijo del doctor Soldevila. Sí, hijo de él. Claro. Es un científico de la medicina. Yo lo conocí, no solo lo conocí, sino que trabajé con él, porque cuando él era presidente de la Asociación Médica Dominicana, yo era el encargado de relaciones públicas, el doctor Dionisio Soldevila, que fue varias veces presidente de la cuando era Asociación Médica Dominicana, fue varias veces presidente, un gran gremialista y un dominicano muy preocupado por todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país. Así es que nos unimos a un científico, Julio, de la medicina, un estudioso, es decir, un médico consagrado fue. Toda nuestra solidaridad con la familia en este momento, que Dios le dé consuelo y fortaleza a todos. Miren, Magín Díaz publica un artículo hoy, Julio hizo algún comentario sobre eso. Yo quiero destacar algunas cosas importantes, sobre todo los elementos fundamentales, porque creo que es una reflexión para las autoridades en términos de la política que deben desarrollar, en términos tributarios, en términos de política general, porque en el plano monetario he dicho que el Banco Central hasta ahora ha manejado las cosas muy correctamente, pero que en el plano de la política general y sobre todo de la política fiscal, del aspecto tributario, tenemos serias limitaciones, muchos problemas y muchas contradicciones. Dice Magín, que todo el mundo sabe que es un experto, Magín Díaz es uno de los mejores economistas, de la gente que más sabe de política tributaria en el país, fue director general de Impuesto Interno, viceministro durante mucho tiempo, y una de las personas que más conocen el Estado Dominicano esta situación. Dice varias cosas. Yo voy a dar los titulares de algunos elementos y un breve comentario. Dice Magín que al cierre del año que viene, 2021, la deuda rondará el 60% del Producto Bruto Interno. Mi hermano, eso es grave. ¿Por qué es grave? Sencillamente porque si ronda el 60%, también lo dice Magín, tendremos que estar pagando el 30% de los ingresos tributarios a los intereses de la deuda. Eso es inmanejable. En una situación, digamos, normal, esta situación es especial, pero como quiera. Es un gran reto, una situación difícil, y como muy bien dice Magín, eso va a conllevar a una de las transformaciones, uno de los ajustes más grandes de la historia moderna, y cuidado si la historia completa de la República Dominicana va a tener que hacerse el año próximo fruto de esta realidad. Muchos dirán, bueno, no es culpa del gobierno. Nadie está diciendo que es culpa del gobierno. Estamos diciendo lo que hay que hacer frente a una realidad que para todo el mundo fue una sorpresa, pero que los nuevos gobernantes fueron elegidos para conducir bien las cosas. Esa es la preocupación. Nadie está culpando a nadie, y creo que Magín lo hace precisamente diciendo por dónde puede venir ese gran ajuste, porque tiene que haber un ajuste. Es decir, los ingresos no dan, los préstamos tampoco van a dar. Algo hay que hacer. Y esa orientación, dice Magín, puede ir, son tres opciones que tiene el gobierno. Nosotros hemos hablado también algunas de estas situaciones, pero es bueno brevemente precisarlo. Dice, bueno, una de las primeras opciones es que podría venir por el lado de reducir el gasto, que ha sido el discurso sobre todo de Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Recuerdo que siempre tuvimos varios, él es mi profesor de economía, me dio política económica, me dio varias materias, y siendo él, siempre ha sido un abanderado, primero de la doctora Milagro Ortiz Bosch y luego del gobierno de Luis Abinader, y siempre hemos tenido diferencia en el sentido de que su tradición es plantear que hay que cualificar el gasto público más que reducirlo. Reducirlo en un lado y cualificarlo en otro. Entonces, ahora es la oportunidad.
Ahora es la gran oportunidad. Lógicamente, es muy difícil en una situación como esta tú bajar el gasto público. Al contrario, lo que dice Keynes y lo que dicen los economistas tradicionales es que ahora hay que aumentarlo. En situaciones como esta, que hay que no disminuirlo, tal vez cualificarlo un poquito, pero aumentarlo. Mientras más inversión hay en todos los sentidos, mejor para el gobierno como una forma de movilizar. Entonces, es muy difícil que pueda ser por ahí. Por otro lado, dice la otra opción es por el lado de los ingresos. ¿Qué significa esto? Es una opción muy dolorosa porque ya hay un precedente. Cuando el gobierno implicó, ustedes vieron que puso varios impuestos que todavía no tenemos que discutir porque todavía no se conoce. El presupuesto lo tienen como el secreto mejor guardado. Nadie habla de eso. Yo no sé qué van a hacer, si van a hacer una marrulla ahí. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Ojalá que los opositores, que parece que es el PLD, porque la Fuerza del Pueblo es un aliado del gobierno, es una bisagra, como dice, ¿verdad? Es un aliado del gobierno en todo, ojalá no le permita eso. Pero evidentemente que por el lado de los ingresos, el gobierno va a tener entonces que meter una gran cantidad de nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que a los que están pagando impuestos le aumenten las tasas. Y es muy difícil que a los que están fuera del mercado propiamente impositivo, porque son sector informal y eso, se pueda lograr rápidamente integrarlo fruto de la situación económica. Entonces, ¿cuál es la salida? Hacer una especie de subida general de impuestos que ya vieron lo que provocó con el presupuesto. O sea, que por ese lado veo muy difícil que pueda lograrse. Muy difícil. Alguien se inventará. Es verdad que hay 2 o 3 economistas que priven en más técnico que cualquier cosa y le dicen al presidente, no, usted tiene un 80%, llévense de eso. Ya lo decían ahorita, Danilo en el primer año tenía 90%, el mejor presidente del mundo. Entonces, no se lleven de eso. Cuando hay que resolver, el poder se diluye. Mientras la cosa tan bonita en los primeros días, ay, todo el mundo muy chulo, hay el presidente que camina, que va, que llega, es cuando hay que resolver. No es el presidente que hace bulto, es el presidente que resuelve y resuelve bien. Entonces, por el lado de los ingresos, también va a ser muy difícil. Y la genialidad de este artículo, que incluso veo esa genialidad tradicional, los que conocemos a Magín sabemos que tiene un sentido cáustico extraordinariamente bueno. Dice él, bueno, la otra salida es no hacer nada. No hacer nada. Sí, no puedo reducir el gasto público y no puedo aumentar los ingresos. No hago nada. Y entonces dice ahí lo que es, desde mi punto de vista, una cosa antológica. Dice, la opción de no hacer nada puede llevar a una crisis aún mayor, lógicamente. Porque, hermano, si a los que necesitan ahora tú no haces nada, si a la pyme tú no la ayudas, si a los que han perdido sus ingresos tú no la ayudas, si tú no dejas laissez-faire, es decir, la gente se va a olvidar que hubo ayuda para todo el mundo. No, si no hacen nada, entonces la crisis puede ser aún mayor y con dimensiones peligrosas, porque hay una clase media que exige mucho, hay un sector excluido que exige mucho y hay una sociedad que ha cambiado, que es muy diferente. Entonces el gobierno tiene un gran reto, que lo vamos a ver, vamos a esperar el presupuesto, vamos a esperar a ver qué va a pasar, porque hasta ahora lo tienen escondido, lo tienen guardado. Yo decía, el que le hizo ese presupuesto a Luis Abinader lo que le puso fue un cuchillo en la garganta. O sea, los que prepararon ese presupuesto, que ustedes vieron que tuvieron que echar para atrás todo, porque al final de cuentas fueron un grupo de tecnócratas que no entienden ni la crisis ni la política. Entonces, ojalá que el presidente Abinader, que tiene un sentido, porque él tiene un sentido pragmático, el presidente Abinader es muy pragmático, ojalá que pueda ese pragmatismo implementarlo ahora y él, con su visión, con la realidad, caminar por el sendero, no que le dicen los tecnócratas que lo quieren, que después esos tecnócratas que están con él, cuando él empieza a ser impopular, son los primeros que se van para el otro lado. Entonces, no se lleve de eso, presidente Abinader. Por otro lado, miren, yo quiero brevemente reiterar lo que he estado planteando y asumir ahora a alguien que me parece genial lo que escribió en el día de hoy a propósito de lo que entiendo que es un error de parte del Ministerio de Educación sobre el asunto este del folleto para enseñar a los estudiantes de sexto. No quiero caer en la necedad, pero simplemente quiero leer este trabajo de hoy de Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez es un periodista con mucha experiencia, se graduó en la UAS, somos amigos hace muchísimo tiempo, fue jefe de redacción del Nuevo Diario, del Siglo, del Caribe, del Última Hora, de Diario Libre, un hombre con mucha experiencia, con mucho cuidado, con mucha visión y con mucho respeto. Yo me permito leer
este articulito que él escribe en el Diario Libre en el día de hoy, que se llama USAID hoy, IAD ayer. Y dice así: la USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es la responsable del cuadernillo utilizado por Educación en sus clases virtuales para atacar a los gobiernos hermanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esa entidad es la antigua AID, Agencia Interamericana de Desarrollo. ¿Y esos gobiernos son hermanos de quién? Pero, son hermanos Oli, que son una tiranía los tres. Oli, estoy leyendo, por favor. No, pero está bien, lo que te digo es que ellos tres son hermanos. Pero oye, son tiranías para ti. Tú tienes ese criterio y te lo respeto. Para nosotros no. Entonces, tranquilo, calmado. Reitero, esa entidad es la antigua AID, Agencia Interamericana de Desarrollo, la que tuvo un historial subversivo en América y que para los dominicanos es de triste recordación. ¿Cómo olvidar a Dan Mitrión, ejecutado en 1970 en Uruguay por los Tupamaros, y que en 1966 vino a República Dominicana a entrenar en torturas y contrainsurgencia? La USAID, que patrocina parte de nuestra sociedad civil, es la misma AID adecuada a nuevos tiempos, una suerte de lavado de cara. Su cuadernillo bien puede calificarse de penetración ideológica. Brillante Nelson Rodríguez, extraordinario. ¿Qué dice él? Te digo algo, Eury. La USAID, la USAID de hoy es la AID de ayer y que a final de cuentas lo que está haciendo. Oye, la AID no existe. Bueno, está bien. Y oye, pero perdón, José, para que tú... Por favor, que tenemos que avanzar. No, vamos a dejarlo que termine. Pero por favor. Vietnam es el aliado de Estados Unidos en Asia para contener a China. Ok, adelante. Tú puedes pensar lo que tú quieras, yo reitero. No, pero es lo que yo te estoy diciendo. No, pero está bien, yo respeto tu criterio. El mundo cambió, Eury, ya. Está bien. Eury, es un artículo que él escribió. ¿Dónde lo escribió para yo buscarlo? En el Diario Libre, Tú puedes pensar lo que tú quieras, yo tengo derecho a pensar como yo quiera, y Nelson Rodríguez, que es un hombre sumamente respetable, honrado y honesto, también tiene derecho a pensar. Y ojalá, le tengo mucho aprecio. Ojalá que el Ministerio de Educación escuche cuántas voces hay, porque de verdad está cometiendo un grave error, y a mí lo que más me duele, porque si ahí tuviera Porrelo, si ahí tuviera el rector de la Pucamaima, Oli, déjame terminar, por favor, como dice María Elena. Un poquitico, déjame terminar, al final discutimos, pero déjame terminar la idea. Si el Ministerio de Educación supiera escuchar, recuérdense que Dios nos dio una boca y dos oídos, los dos oídos para que escuchemos más de lo que hablemos. Entonces este es el momento del Ministerio de Educación de escuchar. La ADP, que es dominada por el PRM, la Academia Dominicana de la Historia, la Academia de Ciencia, un paquete intelectual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo el mundo tiene que decir, no es... La discusión de si son dictaduras o no hay problema, eso lo discutimos después. Ahora, no irrespeten a gobiernos que usted tiene relación. No irrespeten, además de manera gratuita y de manera innecesaria. Entonces, por favor, Ministerio de Educación, tome la medida que tiene que tomar, porque eso no es sustentable y le hace muchísimo daño al gobierno, al presidente y al país. Tú estás muy dolido con los ataques a una revolución abortista. El problema no es discutir ahora quiénes son ellos. A mí lo que me preocupa son esas naciones y sus mandatarios. Sí. Porque la discusión de qué son una la discutimos después. Tenemos posiciones diferentes. Todos los derechistas consumados y todo el que está con derecha tiene derecho a eso, a defender todo el que quiera defender. Todos los que creemos en el progreso, creemos que son revoluciones. Y lo que creemos en el progreso, creemos en el aborto. Aquí derechistas no nos vamos a poner de acuerdo. En eso no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, lo que sí está claro es que en República Dominicana, el Ministerio de Educación no tiene derecho a atacar a esa gente. No tiene derecho. Independientemente de lo que sea, porque si no tuvieran relación, perfecto, pero mientras tanto no. Entonces se hincan, se postran de hinojo frente a los Estados Unidos, hacen todo para que los Estados Unidos, y entonces a naciones que se supone que deben ser respetadas por lo menos, ojalá los embajadores de esos países deberían también actuar, expresar su preocupación ante esto, así mismo como la mayor parte de la sociedad pensante, justa, correcta, ha expresado eso. Yo quisiera también oír a Participación Ciudadana, quisiera oír a la Fundación Institucionalidad y Justicia, o sea, todos los que se preocupan por muchísimos asuntos de corrupción y de muchísimas cosas y que están en todo, que se expresen frente a esto. Bien. Yo quisiera escuchar a Juan Bolívar Díaz sobre esto, yo quisiera escuchar a Uchilora sobre esto, o sea, yo quisiera escuchar a gente que de verdad tiene preocupación por la sociedad en sentido general frente a esta situación.